mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 27 de septiembre del año 2022. Un poco de efemérides rápidamente. El 27 de septiembre de 1821 entra a la Ciudad de México el ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y concretando así lo que había comenzado 11 años antes, la Guerra de Independencia. Por eso, este día se celebra la consumación de la independencia. Estamos hablando de 201 años de consumada la independencia de México. Muy bien, vayamos ahora a otro tema que quiero comentar con usted. Ayer, buscando un poco ahí en las redes, me encuentro un video en Twitter de Pedro Ferriz de Con, donde hace un relato o hace una descripción de lo que fue la marcha que convocaron más de 30 organizaciones para el anteayer domingo. Una marcha que iba a partir, si no estoy equivocado y recuerdo bien, del Monumento a la Revolución a el Ángel de la Independencia. Hace ya bastantes meses yo señalé y dije de manera abierta, fui un crítico de esas marchas que opinaba en ese momento, y mantengo todavía mi opinión, de que una marcha es un recurso que debe de ser analizado y no nada más una ocurrencia o algo que utiliza, un recurso que utiliza alguna persona o algunas personas con miras a andar en un negocio aparentemente redituable. En ese entonces se me echaron encima y que mira nomás, que divide y una serie de cosas. Yo dije, está bien. Posteriormente, como hongos después de la lluvia, surgieron una cantidad tremenda de grupúsculos. Que 4 o 5 por acá, que 6 por acá, que 10 por allá, y unos quizá con 40 o 50 integrantes, pero grupúsculos al fin. También se me volvieron a echar encima. En ese momento yo dije, para todo fin práctico, ahí muere, y me alejé totalmente de esos grupúsculos. En algunos casos había yo participado, dando una plática o dando opiniones, etcétera, hasta que dije, no tiene caso. Esas reuniones de 8, 10 o 5, 6 y que luego a los 15 días se vuelven a juntar y lo único que sirve es para tener la conciencia tranquila en el sentido de que algo se está haciendo en el terreno ciudadano. Y les dije con una claridad meridiana, eso no funciona. Estamos hablando de un país con 93 millones de electores y grupúsculos de esas dimensiones, pues no, más bien son los mismos, se andan peleando por las mismas clientelas y envían los mismos memes que después de 3 días les regresan, de tal manera que estos, vamos a decir, clase medieros, yo también lo soy, pero no salen de esas áreas de confort. Y luego vino el caso del Frente Cívico Ciudadano, que también dije es un grupúsculo, cartuchos quemados y no tienen futuro. Se me volvieron a echar encima. Muy bien. Esta marcha de anteayer fue convocada por 30 y tantas organizaciones. Yo vivo cerca del monumento del Ángel de la Independencia y vamos a decir, por una cuestión casi profesional o para comprobar la posición que tengo frente a esos intentos, anduve desde lejos viendo y la verdad aquello fue un rotundo fracaso, como pensaba yo que iba a ser. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando escucho en el programa que tiene Pedro Ferriz en Atypical TV o en algún segmento ahí de opinión, donde dice exactamente eso? Fue un fracaso esa marcha, fracaso rotundo. Y luego hace una serie de consideraciones, con las cuales comparto,
donde dice que por qué los ciudadanos no despiertan, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo difiero quizá un poco de Pedro. El problema no es por qué los ciudadanos no despiertan. Cuando planteamos las cosas de esa manera, estamos eludiendo nuestra responsabilidad. El ciudadano no tiene por qué al conjuro nuestro o al llamado nuestro despertar, no. Nosotros tenemos en todo caso que preguntarnos ¿qué estoy haciendo mal para que esos ciudadanos no se involucren en esas marchas, en esas protestas, etcétera? Esa es la pregunta correcta que debemos hacernos. De hacerlo así, entonces podríamos, después de un análisis autocrítico de nuestro comportamiento o el de esos grupúsculos, llegaríamos a la conclusión de que no estamos realmente yendo a esos 90 y tantos millones de ciudadanos. Estamos en una actitud casi antropofágica. Estamos nosotros mismos viéndonos el ombligo y por diversas razones no somos capaces de dejar esa zona de confort y salir a trabajar con los ciudadanos. En algún momento yo dije, los partidos políticos tienen estructura, tienen recursos, hay que buscar incorporarnos a ellos, ofrecer nuestro apoyo, pero nadie me peló. ¿Por qué? El clasemediero mexicano ha caído en una actitud displicente, diría yo. Para ellos, todo lo que no sean estos grupitos son corruptos y ellos son los puros. Los partidos políticos son cuevas de ladrones, de corruptos, las dirigencias de los partidos igual, y de tal manera que ellos siguen en esa actitud, reproduciendo una actitud, como dije, de verse el ombligo. Los únicos puros son ellos. No voy a entrar en si es cierto o no, si es cierta o no, perdón, esa afirmación, pero el hecho es que la influencia que tienen en ese mar, en ese océano de ciudadanos, es nula. Ojalá, ya no mis palabras, porque se enojan cuando yo las digo, pero ojalá escuchen lo que dijo ayer Pedro. Pedro lo dice de manera descarnada. El ciudadano, ¿por qué no despierta? ¿Por qué no se involucra? Bueno, habrá que preguntarse por qué esos 30 y tantos grupúsculos no hacen las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. En la medida en que sigan haciendo lo mismo, un anuncio de una marcha y aparecen por acá que fulano, la fulana, etcétera, y ahí están los resultados. Pero cuando les dice uno, espérate, eso ya no funciona, se enojan. ¿Por qué? Porque a este o aquella o aquel se les cae el negocio. Por eso, las palabras de Pedro me causaron una excelente impresión. Pedro dice con todas sus letras, fue un fracaso rotundo. Ojalá y a Pedro le hagan caso. Acepten su señalamiento, porque además él marchó ahí. Él fue ahí, yo vi a su hijo, a Pedro Jr., ahí tomándose una selfie, yo desde lejos viendo, pero yo creo que eran más los convocantes que los que andaban ahí. Ojalá eso les enseñe una lección a esos que no entienden que esos recursos no funcionan. Simplemente vean cuántos asistieron al Zócalo, a la Plaza de la Constitución, a escuchar a este grupo que loa y ensalza a los narcotraficantes y a los delincuentes y hace unos videos ahí donde está presentando la borrachera, el alcoholismo y bañándose en tequila, don Julio, como si fuera lo máximo. Pues había 150, 160 mil personas en el Zócalo. Las razones evidentemente son diferentes. La mayor parte de los que estaban ahí son integrantes del lumpen proletariado, gente sin conciencia de clase, diría el clásico, ¿verdad? Pero no, ¿qué pasa con estos grupos acá que ellos representan a los ciudadanos y están haciendo lo correcto? No lo sigue más que un pequeño grupúsculo ahí. Algo evidentemente
están haciendo mal. Por eso repito, ojalá a Pedro sí lo escuchen y analicen qué están haciendo mal, para que entonces sí sus esfuerzos permitan que más y más ciudadanos se involucren. Yo estoy haciendo lo mío. ¿Que tendré éxito o no? No lo sé. Pero yo estoy haciendo lo mismo y ya no pierdo el tiempo, con todo respeto, con esos grupúsculos. Me cansé ya, es lo mismo, años ellos haciendo lo mismo, y yo dije, ahí muere. Que cada quien siga su camino en ese esfuerzo por convencer a los ciudadanos de que las cosas van mal y se van a poner peor. Por lo pronto, pues, muchas gracias, y gracias a Pedro por esa claridad con la que señaló la marcha fue un rotundo fracaso. Muchas gracias y aquí nos vemos mañana miércoles. Gracias.